Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de dibujo industrial 1, el tema 6 referente a lo que es el croquisado o dibujo a mano alzada. Vamos a comenzar con la presentación. Por definición, entendemos por croquisado el dibujo a mano alzada, es decir, sin auxilio de plantillas de dibujo y por supuesto sin una escala de un objeto. Acotación es la indicación de la medida de un objeto. Por tanto, un croquis acotado es aquel dibujo a mano alzada de un objeto con expresión de sus medidas. Entonces aquí tenemos un ejemplo en la presentación de lo que sería un croquis o un bosquejo de un plano con algunas medidas. Todo esto realizado sin usar ningún tipo de instrumento como reglas o como alguno de ellos. El croquis, objetivos de la croquisación. Se entiende por croquis todo dibujo de un objeto concreto, hecho sin el rigor ni la exactitud que proporciona una escala determinada. El croquis suele realizarse únicamente con un lápiz, un borrador, un papel y algún soporte que no se mueva. Y no se necesitan reglas escuadras ni compases. En este caso se hablará de dibujo a mano alzada, ya que no hay apoyo de ningún tipo de regla o accesorio. O sea, es decir, son los dibujos que realizamos en un sitio para expresar una idea o para transmitir una información. Los objetivos que utilizada a mano alzada pueden ser de dos tipos. Expresar a otra persona de forma rápida algo que se tiene en la mente o simplemente el resultado de una idea. Es decir, cuando vamos a crear algo, hacemos unos primeros dibujos para esquematizar lo que queremos hacer y eso se hace a mano alzada. Segundo, tomar los datos de la realidad para su posterior delineado y correspondiente incorporación en el proyecto o ejecución de la pieza. A la hora de ejecutar un croquis es conveniente anotar el máximo número de datos para no depender de la memoria. De todas formas, no se debe olvidar nunca ni la finalidad del dibujo ni el nivel de detalle que se desea conseguir en el croquis. La complejidad del modelo o del elemento a croquisar es lo que hará que se emplee una hoja de papel o varias. Del mismo modo se podría hacer en 5 minutos o en varias horas. Se ha de diferenciar entre el croquis de una vivienda, este puede constar de varios croquis, plantas, alzados, secciones, o el croquis de una ventana o un elemento sencillo. Evidentemente el motivo de croquis es distinto para cada caso, aunque el nivel de detalle, vamos a ver acá, es distinto en cada paso, aunque el nivel de detalle y los útiles sean los mismos. Del mismo modo en que un plano delineado con reglas se da importancia a ciertos elementos usando un grosor de línea distinto, en el croquisado se usará el mismo sistema con los útiles de croquis. Para conseguir estos grosores, es decir, los tipos de líneas que lleva un dibujo, se debe conseguir con un solo lápiz, que es el que cargamos en el momento de hacer el dibujo. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar con más o menos fuerza el papel para obtener trazos de diferente grosor. Esta distinción de las líneas puede ser útil para distinguir secciones de elementos proyectados, fotos de mobiliario y puede ayudar también a rayar con distinta sedencia las partes seccionadas o los distintos materiales que componen una sección. Estas líneas que ven en diagonal son los que comúnmente se denota como achurado. La proporción. Como ya se ha indicado en el apartado anterior, el croquis no va a realizar en una escala determinada, por lo que es muy importante para la comprensión del dibujo que sea proporcionado. Es decir, así no tengamos una escala fidedigna o exacta, debe guardar proporción con lo que queremos dibujar, o sea, mantener cierta exactitud a la hora de hacer el dibujo. Sobre todo si la pieza está representada en objetos de planta o de alzado, es decir, en sistema diédrico. En este sistema, la relación ancho y largo o ancho será muy útil para interpretar el objeto representado. Esto quiere decir que si un objeto es más alto que delgado, lo debemos representar de esa manera. Todo croquis consta de dos partes diferentes. Por un lado, el dibujo del objeto o grupo de objetos relacionados y proporcionados con la indicación de sus materiales.
Por otro lado, su acotación. Al no estar el croquis a escala, las acotaciones se añaden al dibujo acabarán de definir el elemento representado y por esto deben ser lo más exactas posible. Es decir, así yo no estoy usando instrumentos, si estoy haciendo un croquis, yo debo colocar ahí las medidas que estoy tomando en el sitio. Y esas deben estar reflejadas en el dibujo para dar una proporción o una idea de tamaño. En el caso de los croquis que se hacen sin estar el objeto presente y por tanto sin tomar medidas, no por ello debe realizarse sin acotación, ya sea indicando que las medidas son aproximadas o expresando sus medidas con la de tener un objeto una vez realizado. Las cotas deben ser indicadas. En los croquis que se hacen de la realidad y por tanto frente a un objeto, se actuará de la misma forma que con un plano delineado. Se hablará de plantas, alzados y secciones, es decir, podemos incorporar varias vistas a un mismo dibujo. Y su nivel de detalle no diferirá del de un plano a escala. Las cotas en este caso serán imprescindibles. El ámbito del croquisado dependerá de la finalidad y del tamaño del elemento o conjunto de elementos a desarrollar. No es lo mismo tener que hacer un levantamiento de un edificio de varias plantas que el croquis de una puerta de madera. En ambos casos el croquis tiene que ser acotado, pero el tiempo destinado para cada uno será muy distinto. Se podrían diferenciar en principio los croquis que se hacen de la realidad copiando o representando los elementos existentes y de distinta complejidad, o el croquis que están referidos a elementos que no se han ejecutado. Es decir, a veces hacemos croquis de cosas que se van a hacer y cosas que ya están hechas. El primer caso, es decir, cuando se representa la realidad existente, se actuará de la siguiente manera. Situarse frente al objeto a representar, abarcando visualmente sus extremos, alejarse lo suficiente como para poder comparar sus medidas, proporcionar y relacionar las líneas exteriores del objeto y encajar sus elementos esenciales. Una vez encajados sus elementos y se precisa de más información, acercarse a captar los detalles que se reflejan en el mismo dibujo o en una hoja aparte. Podemos hacer una hoja aparte para los detalles de menor tamaño, según la complejidad y la definición que se precise. Lo importante de un croquis es que se logre expresar la realidad, no importa la cantidad de dibujo que se emplee. Finalmente, cortar el dibujo realizado, habiendo señalado anteriormente las medidas que interesaban. Es conveniente al mismo tiempo de grafiar o de dibujar lo que se va viendo e ir señalando con cotas que se precisarán que posteriormente se medirá. No ha de dejar para el final la indicación de las cotas al fin de que no se olvide ninguno, porque recuerden que cuando estamos realizando un dibujo debemos tener todas las dimensiones. En cuanto al croquis de detalles o elementos todavía no construidos, se recurrirá únicamente a la imaginación y a la mejor forma de expresar las ideas de forma comprensible utilizando el sistema de representación y el punto de vista más adecuado. Por ejemplo, si nosotros llegamos en alguna empresa, a una situación de trabajo, a un sitio donde hayamos, por ejemplo, un sistema de tuberías, podemos hacer un croquis de estos sistemas así, utilizando simplemente un lápiz y un papel y de repente indicar la dirección de los fluidos que dan las tuberías, los diámetros de las tuberías, algunas medidas importantes. O sea, los croquis se usan para expresar ideas. De repente tenemos un sistema que va a ser modificado y vamos al sitio, tomamos un dibujo esquemático o un croquis del dibujo y después de ahí hacemos las variaciones o los cambios que queremos realizar. Entonces, en esos casos, el croquis es muy útil y todo dibujante debe tener la capacidad de poder dibujar a mano alzada. Es decir, aunque se insiste mucho al uso de compás, escuadras, escalímetros, también debemos practicar para que los trazos de las líneas, cuando lo hacemos a mano alzada, queden de una manera lo mejor posible. Indicada, por ejemplo, es tratar de hacer los trazos en una sola pasada, porque si nos detenemos mucho al trazar o si lo hacemos muy despacio, van a quedar muy deformes las líneas. Ahora me voy a pasar al aula en este momento para indicar lo referente a la actividad. La actividad para esta semana consiste, voy a cambiar aquí la imagen para ir hasta el aula.
Ok, ya estando aquí en el aula, vamos a leer la actividad que dice, en este caso esta actividad va a ser grupal y vamos en un formato A4, con su cajetín y todo lo que hemos venido trabajando y con su acotado también. Vamos a representar una pieza que se, semejante a la anterior con un poquito más de detalle y esta pieza la vamos a representar a mano alzada, es decir, vamos a agarrar el formato, vamos a hacer este dibujo usando más o menos las proporciones, indicando aquí unas cotas aproximadas y vamos a representar estas dos vistas que tenemos, una vista frontal y una vista lateral en sección de esta pieza y vamos a colocar allí sus medidas. Entonces, la actividad consiste en hacerlo pero a mano alzada, sin instrumentos como se hizo en la actividad anterior. Bueno, eso es todo por esta clase. Espero que les haya sido útil y cualquier duda preguntar por los canales regulares. Muchas gracias por su atención.